Bueno, la pandemia del coronavirus ha generado un impacto fortísimo en el mundo del deporte desde todo punto de vista y sobre todo desde el punto de vista económico. Y para hablar de esta situación tenemos a un gran especialista en mercadeo deportivo como Darío Briñole para tocar con él muchísimos temas que tienen que ver con una nueva realidad a la que se va a enfrentar el deporte a partir de ahora. Darío, ¿cómo estás? Un gusto. Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día y gracias por la invitación. No, gracias a ti por tu tiempo y sobre todo en medio de esta situación en la que todos estamos haciendo un espacio dentro de cada una de nuestras casas, ¿no? Darío, lo primero que quiero preguntarte, ¿qué va a hacer el mundo del deporte para poder enfrentar esta crisis que ha generado el coronavirus? Hemos visto los grandes eventos suspendidos o cancelados. A partir de ahora no se sabe si vamos a tener público en los estadios. Las marcas deportivas, evidentemente que invirtieron muchísimo dinero en cada uno de los jugadores, de los partidos, del espectáculo en general, van a querer de alguna manera su retribución, ¿no? Sí, Luis, como bien decías y venimos hablando en las últimas semanas, o sea, hay una nueva realidad. El coronavirus de alguna manera nos viene a dar una palmada grande y despertarnos. Y lo que está pasando, ya de por sí había una gran crítica del costo de los grandes de estadios, ¿no? De lo que era abrir los grandes estadios. Yo te estoy hablando aquí desde Dallas, Texas. Abrir el estadio de los Dallas Cowboys cuesta $2 millones. Entonces tú imagínate para que vayan y jueguen y no solamente se juegan muchos partidos de fútbol, sobre todo de México y demás, y obviamente los partidos de la NFL. Pero qué está pasando ahora? O sea, va a haber en esto de lo que tú comentabas de jugar a puertas cerradas. Yo creo que cuando ya pase esta pandemia, de alguna manera, las ligas y los promotores de todos los deportes, desde el básquetbol al fútbol americano, a nuestro soccer, a nuestro fútbol, yo creo que van a hacer, de alguna manera, van a evaluar qué partidos son los que vale la pena hacerlos con público en vivo y que vale la pena, que ellos piensan que van a llenar los estadios. Y los eventos deportivos que no van a llenar los estadios, no lo van a hacer a puertas cerradas, van a hacerlo a semi puertas cerradas, van a invitar ciertas gentes para que cosméticamente queden bien. Entonces se va a bajar un costo muy grande en la apertura de estos estadios porque cada vez que abres el estadio obviamente tienes costos de transporte, costos de seguridad, seguros, o sea, por todos lados, y ahí tú lo vas a bajar, ¿no? Y, y, y en el caso puntual de si esto va de alguna manera a influenciar los ingresos de estos clubes, sí lo va a influenciar, pero al final del día, casi todas estas ligas y clubes y partidos de fútbol, la Champions League, por ejemplo, reciben el 60% de sus ingresos, viene de los derechos televisivos. Entonces, si ellos pueden bajar un 40% por no gastar tanto y abrir todos los partidos al público, bueno, ya están bajando muchísimo los costos que de alguna manera van a empatar lo que dejan de ganar de venderle lo que le vendan a esta gente que va al estadio, ¿no? Ese es un cambio muy grande que va a existir. Claro, y ahora es parte de la creatividad, ¿no? Del mundo del marketing deportivo poder hacerle frente a esta situación potenciando, lo veo desde mi punto de vista, potenciando los derechos de televisión, la acumulación de publicidad, pero para que se vea más por televisión y por supuesto por las redes sociales que también han tenido un crecimiento realmente importante porque ha sido una herramienta adicional para seguir comunicando en medio de esta situación, ¿no? Sí, es más, imagínate, Luis, si no hubiésemos tenido redes sociales. O sea, imagínate Claro. estas últimas 3 semanas si no teníamos el Twitter y el Instagram y el Facebook y el TikTok y todo esto, ¿no? O sea, y también para la gente poder comunicarse y abrir este campo de 24/7. Casualmente, el segundo cambio muy grande que hay, que yo voy a ver
para estas empresas, y después si querés hablamos de nombres puntuales de empresas, pero va a ser los eventos digitales contra los eventos en vivo. O sea, para que te des una idea, esta semana la Liga de México, que la llaman la Liga MX, lanzó su liga en vivo, pero digitalmente. Entonces tú, si eres mexicano, vas a jugar en vivo el sábado a la noche contra el equipo del América, contra los jugadores del América. O sea, no Luis contra Darío, sino Luis contra el jugador del América, el Gio Dos Santos, sí, por decir algo, que sabe que va a estar ahí jugando contigo. Entonces, eso va a tener un crecimiento impresionante. Y desde el punto de vista digital, para hablar un poco de números, el 40% de todas las ventas digitales y todos estos derechos digitales o de empresas que van relacionadas con el deporte digital, hubo un crecimiento del 40%. Entonces, ahí ya tienes que en las últimas 3 semanas, ellos sin hacer nada, simplemente porque nosotros pasamos más tiempo en la casa, o tus televidentes pasan más tiempo en la casa, bueno, simplemente creció porque la gente tiene que hacer algo. ¿Y qué está haciendo? ¿Está enfrente de la televisión o está enfrente de estas pantallas digitales? Are vegans healthy? Are vegetarians healthy? French fries and beer are vegan. Ahora, Darío, otra cosa que quiero preguntarte, ¿cómo van a ser las empresas que ya hicieron una inversión en patrocinio, teniendo pensado que para este año o hasta el 30 de junio, que es una fecha muy común en el fútbol cuando se vencen los contratos de los jugadores, iban a poder mostrar su producto en los grandes eventos deportivos? ¿Cómo hacen esas empresas para que no se cree un desbalance brutal en cuanto a ingresos y en cuanto a promoción durante este año? Sí, a ver, el cómo ahora te lo digo, el desbalance brutal se creó, lamentablemente hay pérdidas y sobre todo hay una cuestión financiera, hay una cuestión de que hablemos de un club, el Real Madrid, por ejemplo. El Real Madrid ya le pagó a los jugadores, ya le adelantó el dinero, ya le está pagando al Sergio Ramos o al jugador que sea, ¿no? Entonces, ahora tiene que, y le acaba de bajar los salarios a los jugadores, como bien salió en la prensa, en un promedio de un 70%. Entonces, al Barcelona, en un 70% al Barça. Sí, al Madrid parece que es entre un 10 y un 20. Exacto. En el caso del Barça, Messi, Suárez y demás llegaron y la verdad que increíblemente es un 70%. Tienes razón, con los merengues pasó esto, máximo un 20%. Pero bueno, esos ingresos ya fueron prepagados de alguna manera. Ellos no están recibiendo los dineros, o el que adelantó el dinero obviamente está complicado. Seguramente el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United ya recibieron dinero de las televisoras. Entonces tal vez el que está complicado es la televisora al final del día. Pero bueno, ¿cómo le van a hacer de alguna manera? Tienen que hacer creativos y tienen que de alguna manera hacer lo que se llama make goods. Make goods en inglés es ¿qué me das a cambio por las pérdidas que yo estoy percibiendo? Por ejemplo, yo hablaba con un sponsor ayer de uno de los equipos de la MLS. Hay 2 equipos en Los Ángeles, es uno de ellos, y casualmente me decía un sponsor de ellos, claro, que estaba diciendo, ahora no va a venir tanta gente al estadio, voy a tener menos visibilidad, yo tengo un carro dentro del campo de juego, me vas a descontar dinero. Y este ejecutivo de marketing, representando el club, decía, mira, estoy tratando de no descontarte dinero, lo que podemos que mis jugadores te hagan selfies, que mis jugadores te hagan posteos, de alguna manera generar un retorno, algo más o menos parecido a las pérdidas que se están obteniendo. Entonces, están tratando de alguna manera de empatar las pérdidas o las futuras pérdidas con esto, ¿no? En la industria del deporte, Luis, se está hablando que se va a perder $1 billón, o sea, 1.000 millones de dólares. Es muchísima plata y las empresas le están buscando la vuelta de cómo hacerlo, ¿no? De cómo recuperar estas ventas que no van a existir de alguna manera. De venta
básquet, de calzado deportivo, indumentario y demás. Claro, claro. Y no, y esto está pasando en el mundo entero porque no solo es el deporte estadounidense, vimos cómo cancelaron los Juegos Olímpicos, por ejemplo, la gran inversión que hizo Tokio en su ciudad, porque, a ver, organizar un evento de esa magnitud requiere una logística realmente impresionante, llegan más de 11.000 atletas de todas partes del mundo, y recuperar eso no es fácil, por más que se reprograme el evento para el siguiente año. Ahora también hay un tema bastante importante que se me está ocurriendo mientras te voy comentando esto, porque esta situación va a generar un miedo al aficionado en asistir, en ir a comprar la entrada a un evento deportivo, ¿no? Sí, lo que van a hacer, va a haber nuevos controles, ¿no? De alguna manera ahora cuando te subes al avión, que te miden la temperatura y demás, o sea, van a empezar a aparecer nuevos controles, la gente seguro va a tener miedo, como en su momento lo tuvo miedo con los ataques terroristas, y por eso que, Claro. nada, empezaron a poner esos controles para metales, armas, explosivos y demás, ¿no? El tema de los Juegos Olímpicos es impresionante, lo que tú decías, inversiones de muchísimo dinero, y bueno, y ahora esto no está pasando, se van a pasar, se postergaron de alguna manera, eventos como la Champions League en nuestro fútbol, creo que después del Mundial, no cabe duda que es la liga más importante de fútbol que hay, también se suspendió. Entonces, ¿qué pasa con esos patrocinadores? Por ejemplo, la tarjeta de crédito, Mastercard, que es, o sea, ¿qué pasa con eso? Ellos ya pagaron esos derechos. Entonces, ¿ahora qué? ¿La UEFA le va a devolver el dinero? ¿Cómo se le hace? Obviamente, nadie se esperaba esto. Es un grave problema. Las empresas sí están trabajando en eso. Yo hablaba esta semana justamente con gente más de mi sector, de indumentaria deportiva, hablaba con la gente de Adidas, hablaba con la gente de Nike, y ellos sí, en el caso de, por ejemplo, puntualmente de las acciones del stock market, en el caso de Adidas, la baja de diciembre a hoy es casi de un 50% en el valor, y ahora, por ejemplo, ya levantó un poco. En el caso de Nike, en diciembre estaba en $105 la acción. Ahora está en 85, o sea, como que no bajó tanto, pero bueno, hace 20 días atrás estaba en 65, habían perdido un 40%. Entonces, si tú estás en el mercado deportivo, en el mercado de acciones, perder el 40% es muchísimo dinero. Y Sí, lo están recuperando, lo están recuperando, están pensando, la gente está haciendo más deporte en la casa, porque no puede salir, obviamente, entonces yo como empresa deportiva, ¿qué te puedo vender a Luis Bucci? Tal vez te venden una colchoneta para hacer abdominales o alguna máquina especial, una bicicleta fija. ¿Qué te puedo vender de alguna manera? Porque sé que no vas a salir a correr afuera, porque no te dejan salir. Entonces yo calzado deportivo no voy a vender. Entonces se están rediseñando de eso, ¿no? En el caso puntual de Nike, ellos sacaron una campaña que les está yendo muy bien, que es juega adentro y juega para el mundo, ¿no? Y les fue muy bien desde el punto de vista de imagen. Al margen, me parece bueno mencionarlo, las dos empresas están donando muchísimos de sus calzados deportivos a los hospitales, a los enfermeros, a los doctores. Entonces, de ese lado sí están haciendo una actividad de caridad muy buena, ¿no? En el caso de Adidas y en el caso de Nike. Darío, es un tema realmente apasionante. Lastimosamente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer nuevamente conversar contigo y seguramente nos vamos a reencontrar en los próximos días, en las próximas semanas, porque hay que ver cómo se va solucionando esta situación y también me imagino que para tu sector es un aprendizaje impresionante esta experiencia, ¿no? Sí, la verdad que es increíble lo que está pasando y bueno, nada, el tema es tratar de mantenerse lo más saludable posible y enfocado de alguna manera, ¿no? Pero gracias por la oportunidad, Luis. Gracias, Darío. Un abrazo.